Saludo a toda la gente de España y de Latinoamérica que nos está escuchando en esta oportunidad. Con varios de ustedes estoy en contacto, especialmente en los últimos días, en ocasión de la clase número 10 del programa de gestión de proyectos que tan exitosamente lleva adelante EALDE para toda Latinoamérica y España. Tengo el gusto de participar como docente en esta clase que está actualmente en curso. Es una clase que se refiere a la gestión de contratos en los proyectos y he conocido a mucha gente muy interesante, de gran valor, y que sé que hay algunos de los cuales están en este momento escuchando. Y aprovecho a aquellos que están escuchando y de manera espontánea y entendiendo un poco de qué se trata esto de la gestión de contratos como para animarlos, entusiasmarlos para que se sumen al programa de EALDE. Bueno, Daniel me ha presentado, en pantalla tienen ustedes mis datos de contacto que rápidamente voy a quitar y la idea es que a continuación, en los próximos minutos, estemos hablando un poco sobre la gestión contractual o como dijo eh, Daniel, el contract management. Estoy esperando porque hay una dilación en la plataforma, hemos tenido problemas técnicos, pero estoy queriendo pasar de slide, de diapositiva, y si me ayudas un poco, Daniel, a pasarlas, te lo agradeceré porque estoy queriendo Vale, pasarlas Pablo, y no responde. haz clic sobre la diapositiva Sí, sí, ya y he luego hecho trata eso. de pasarlas. Y Sí, no, sí, sí. vale, si no te las paso yo desde aquí, no pasa nada, ¿vale? Ya lo he Mira, hecho, ahí. ¿eh? Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, sin más dilaciones, como decía recién Daniel, vamos a entrar a analizar todo esto, que es de alguna manera, es mucho contenido, tenemos poco tiempo y más con los problemas técnicos que tuvimos al comienzo, pero la idea es hablar un poco de qué es esto, el contract management, la gestión de contratos, de qué se trata. Y luego vamos a hablar sobre los 10 errores más comunes en contratación, los 10 pitfalls de la IACCM, que es la asociación que yo represento. Los 10 pitfalls es un tema que ha generado muchísimo interés en el programa de EALDE. Hay un foro de debate muy interesante en la plataforma de EALDE en el que estoy recibiendo muchísimos mensajes donde hacen referencia a un caso de estudio donde mencionamos los 10 pitfalls, los 10 errores que se cometen de manera más común en la contratación. Y tan buenos comentarios he recibido por parte de los alumnos de EALDE que me atrevería a aventurar que vamos a publicar algo en conjunto. Es decir, todos los que han comentado al respecto, quisiera compilar y consolidar toda esta información y publicarlo y de alguna manera exponernos, no solamente a EALDE, sino de manera individual a cada uno de ustedes. Es una manera de crecer juntos. Por lo tanto, en los próximos minutos vamos a hablar de esto, del propósito del contrato, del rol del contract manager, en particular en España, de las cláusulas contractuales más negociadas versus las más importantes y vamos a terminar hablando un poco sobre todo esto. Si tenemos tiempo, obviamente, y si no tenemos tiempo vamos a tener que hacer otro webinar, una nueva excusa como para conectarnos. Yo represento a la IACCM, en español IACCM, que significa International Association for Contract and Commercial Management. Es una asociación sin fines de lucro que tiene por fin inmediato identificar estándares y buenas prácticas de contratación. Ha sido constituida en el año 1999 con el respaldo de varias empresas que dijeron, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, HP, IBM, British Telecom, Lucent Technologies, entre otras, dijeron en 1999, ¿qué estamos haciendo en las empresas esperando de los abogados la resolución de los problemas de gestión contractual? Cuando hay muchos problemas que pueden ser resueltos más allá de la asistencia jurídica. Necesitamos multidisciplinariedad, se dijo en el año 1999. Y así surgió, de la mano de Tim Cummins, que es nuestro fundador y actual presidente, esta asociación que se llama IACCM. Es una asociación que ha lanzado contenido único, exclusivo en materia de gestión de contratos en inglés. Actualmente está traducido al español y todo esto llevó a la formación de un programa de capacitación y de certificación profesional. La IACCM está en todo el mundo, es una asociación global. Sur de Europa y Sudamérica, que es nuestra región, solamente representa un 5% de la membresía corporativa porque estamos un poco lejos respecto de los países más desarrollados en este aspecto. Pero quería mostrarles de alguna manera nuestra participación y nuestra intervención desde el punto de vista global. Y no solamente somos globales, sino que apuntamos a todos los perfiles industriales, ya que como verán en esta torta, tanto oil and gas como business services,
tecnología, sector público, ingeniería y construcción, etcétera, etcétera, son sectores que están representados en nuestra membresía corporativa. Con lo cual, apuntamos al hecho de que el contract management es una habilidad, la gestión de contratos son habilidades que están presentes en cada uno de estos perfiles industriales. Bien, ¿y cuál es el punto de partida? El punto de partida es preguntarnos, ¿qué es el contract management? ¿O para qué sirve? ¿Es realmente importante? El 10 de octubre del año 2016 me desperté en Buenos Aires con un montón de llamadas de WhatsApp, de mensajes de WhatsApp, porque se había publicado justamente esto en el país de España. Yo he vivido en España y sigo el país y el mundo de manera muy frecuente. Y se había publicado en España este artículo sobre el Premio Nobel de Economía 2016. Se había otorgado ese día el Premio Nobel de Economía a dos académicos que dijeron que se trata de pensar en todas las partes involucradas para que un contrato sea una situación en la que ganan todos. Esto es justamente lo que viene diciendo la IACCM desde el año 1999, en pensar en un acuerdo de beneficio mutuo, en pensar en una relación que perdure en el tiempo, que nos aporte valor a ambas partes y escuchar los intereses de todas las partes involucradas, no solamente del área de legales, sino también de los ingenieros que están metidos en contratos. Hay muchísimos ingenieros de contratos y aquí el abogado no puede considerarse el dueño exclusivo de la fiesta. Es una figura importante el abogado, el departamento legal, pero también hay otros como compras, ventas, marketing, operaciones, administración, que son sustancialmente importantes. Y es por eso que la teoría de los contratos fue galardonada como Premio Nobel de Economía. Es decir, que estamos hablando en el sentido de que el contract management, la gestión de contratos realmente sirve para algo, tiene alguna incidencia en la economía de nuestras empresas. Justamente es lo que dice el PMI. Ustedes conocerán al PMI porque son muchos de ustedes estudiantes de gestión de proyectos y algunos estarán certificados con el PMI. Yo conozco a un gran amigo que seguramente nos está escuchando, que es profesor de la casa, Fernando Ley, amigo con el que vamos a estar haciendo un webinar muy pronto, el 5 de junio, en la plataforma de la IACCM, junto a Fernando Ley. El 4 de junio vamos a hablar de los errores más comunes en contratación y todo esto que tiene que ver con el vínculo entre PMI y IACCM, y la IACCM. El PMI dice que dos tercios de los proyectos, que es un montón, es muchísimo, fracasa. Esta placa nos muestra eso. 2/3 de los proyectos fracasa como consecuencia de que la empresa en general no cuenta con un buen planteamiento, un buen planteo, no se ha planteado hacer algo bien desde el punto de vista de la gestión de contratos. Esto que dice el PMI es acorde, concordante con una estadística de la IACCM, en virtud de la cual las empresas, en promedio, pierden el 9,15% de sus ganancias anuales por no seguir un buen plan de gestión de contratos. Muchas veces se dice, lo que pasa es que hay que invertir en capacitaciones a personal y hacer una suerte de evaluación de madurez y ¿cuánto dinero sale esto? Bueno, no sale casi nada en relación a todo el dinero que la empresa se va a ahorrar por justamente hacer las cosas bien. Es decir, que estamos hablando de que las empresas pierden casi el 10%. Esto es un promedio, porque si vamos a Oil and Gas, por ejemplo, Oil and Gas pierde 14% por año de sus ganancias, las empresas en general, 14% de sus ganancias anuales por no tener un buen plan de gestión de contratos. A esto se lo conoce con el nombre de pérdida o fuga de valor, value leakage en inglés, que equivale a decir a que entre el 30 y el 35% de los contratos de una empresa fracasa o no cumplen sus objetivos. Entonces, en este momento nos preguntamos, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Cuántos de nuestros contratos son exitosos? Y yo voy a ir preguntando a ustedes si alguno de ustedes se anima a ir tirando respuestas en el panel de preguntas. Yo no sé si los voy a poder leer de manera directa, pero si Daniel me puede ayudar, quizás, bueno, yo por lo visto tengo acceso a las preguntas. Si hay alguien que se atreve a rápidamente, porque no podemos perder mucho tiempo, a decirme en 2 palabras cuáles son las causas generadoras de estos fracasos. Por favor, anótenlo en este panel de preguntas y yo voy de alguna manera leyéndolos y respondiéndoles en función de lo que ustedes dicen, si es que hay tiempo. Disculpa, Si no, Pablo,
te las tendría que trasladar yo. No sé si quieres que te las traslade justo ahora o al final, pero... Y si ya están hechas, adelante. Vale, dame un ¿Cuáles son las segundo. causas? ¿Cuáles son las causas generadoras de dicho fracaso? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes que está pasando en nuestras empresas y por qué estamos perdiendo dinero? ¿O cuáles Vale, son las razones por las cuales los contratos de alguna manera se frustran? Adelante. A ver, hay muchas respuestas. Oladip dice falta de planeación. Andrés Mauricio, el objeto del contrato no era claro. Bueno, muchas respuestas. Puntos sueltos no definidos, mala definición en el alcance de los objetivos, ausencia de cláusulas. ¿Quién dijo la mala definición en alcance de objetivos? Porque seguramente es un buen estudiante del programa de EALDE, seguramente. Diego Alejandro Delgado es el que nos ha indicado eso. Bueno, Alejandro, Diego, te felicito al mismo tiempo que también felicito al resto, porque todas las respuestas que he escuchado hasta ahora son buenas, pero si quisiéramos decir que hay una gran causa, una gran razón, es justamente la falta de claridad en el alcance y objetivos del contrato. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Cuáles son las causas generadoras? Y se me fue, y ahí volví a la slide anterior. Entre las causas generadoras de los fracasos pueden ser mencionados, así en forma muy genérica y sin entrar en una lista taxativa, a la falta de acuerdo o claridad sobre el alcance del contrato, pero también cuando elegimos mal el tipo contractual o cuando elegimos mal al proveedor. Hay también diferencias de criterio o interpretación, o cuando hay problemas con contratistas o subcontratistas, disputas sobre precios, etcétera. Es decir, que estamos hablando de diversas causas que generan dichos fracasos. Quizás al final, si tenemos más tiempo, vamos a leerlas todas, pero todo lo que me leyó recién Daniel, que ustedes han apuntado muy rápidamente y muy eficientemente, son válidas y los felicito. Estas son las 10 pitfalls, los 10 errores más comunes en contratación. Son los 10 errores que ha identificado la IACCM como los errores básicos. Y si tratamos de evitar cada uno de estos errores, les aseguro que vamos a tener una manera de mitigar este promedio de pérdida o fuga de valor del que hablamos recién del 9,15%. Vamos a hablar de el primero, la falta de claridad en el alcance objetivo. Y vamos al primero, vamos a ir muy rápidamente a analizar cada una de las pitfalls en contratación. La falta de claridad en el alcance objetivo es la primera. Nuestras estadísticas nos enseñan que es la fuente más importante de reclamos, conflictos e interrupción de relaciones contractuales, porque impacta alrededor del 40% de los proyectos. Y esto deviene de problemas de comunicación. Escuché recién problemas de comunicación como uno de los conflictos o una de las causas, bien apuntados por ustedes, no recuerdo el nombre, pero fue el primero. Problemas de comunicación o falta de claridad en los roles, falta de determinación clara de las responsabilidades. Hay gente que dice, yo soy project manager, pero en realidad soy contract manager, pero nadie me dijo que era contract manager y por lo tanto no sé si tengo que seguir adelante, si tengo que hacer el seguimiento de este contrato. Entonces, cuando hay poca claridad en cuanto a los roles, responsabilidades, no hay un ownership, no hay una entrega formal del contrato, un empoderamiento, bueno, ahí surgen los problemas. Y no tenemos claro realmente qué queremos hacer de nuestra vida. La falta de claridad en el alcance objetivo es la primera de las pitfalls de la IACCM. La segunda es involucrar tardíamente al equipo contractual. ¿Cuántas veces se ha escuchado en una empresa eso de, no, tratemos de eludir a los abogados o de involucrarlos recién a los abogados al final? Porque si los involucramos al comienzo, vamos a tener problemas. Justamente todo lo contrario. Cuando los involucramos tempranamente, acortamos el ciclo de vida de la firma del contrato un 20%, según las estadísticas de la IACCM, y también vamos a reducir un 25% el número de juicios, de disputas. Entonces, involucremos tempranamente al equipo contractual. Y también tenemos que comprometer a los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son todos los interesados, todas las partes involucradas, internos o externas, en el proceso de contratación. No es solo legales, es también compras, es también administración, operaciones, etc. Si no escuchamos los intereses de todos, vamos a tener una organización
con intereses no alineados y eso nos va a llevar a problemas en contratación. El número 4 hace referencia a la prolongación de las negociaciones, porque muchas veces se dilata el proceso de negociación, con inexplicables revisiones del contrato y prolongamos el contrato de una y otra vez y el contrato va de un lado a otro, parece un ping-pong, va de un lado a otro el contrato con revisiones, contrarrevisiones, réplicas, contrarréplicas, con distintos colores y uno no sabe por qué los abogados se ponen a discutir todo y se cuestiona absolutamente hasta la coma y en realidad esto no hace más que dilatar el negocio, hasta dilata la llegada, el ingreso de la ganancia y hasta incluso nos coloca en la posibilidad de perder la venta, es decir, perder el acuerdo en manos de nuestra competencia. En el punto número 5 se hace referencia a que a veces nos focalizamos en la asignación de riesgos y en lugar de distribuir riesgos, solamente los asignamos, ponemos el 10%, el 100% de la transferencia de riesgos hacia la otra parte. Esto lo han visto varios de los alumnos de EALDE en el programa de gestión de proyectos, en la clase que estoy dando yo, en la clase 10 de gestión de contratos, en un caso práctico que hemos analizado, real, del año 2013, de Apple con su iPhone 6, y un proveedor estratégico que fue GT Advance. Y ustedes han estudiado, los que están haciendo este programa con EALDE, justamente este caso de estudios donde se ha distribuido de manera inequitativa y desproporcionada los riesgos. Más que distribuido, ha sido una asignación al 100% de riesgos a la otra parte. Y esto obviamente no ayuda para nada. Es un gran problema, es un gran error en materia de contratación, porque justamente este enfoque negativo de adversidad, o cuando decimos, miren, esto es lo que hay, como dicen en España, esto es un contrato que no está susceptible de ser revisado, es rígido, es el contrato por adhesión, el take it or leave it, el tómalo, déjalo, bueno, eso de alguna manera no ayuda en absoluto a los fines de cerrar el acuerdo y que el mismo se cumpla adecuadamente. Vamos avanzando en estas pitfalls y nos vamos a encontrar con una ausencia de flexibilidad como otro de los problemas, porque a veces el mercado es tan volátil, el mercado nos exige cambios y nosotros no hacemos nada por esto. Estamos de alguna manera, las empresas, manteniéndonos firmes en los términos contractuales y esto justamente, al igual que el anterior, viene a traer justamente un problema de contratación. El pitfall número 7 es contratos difíciles de aplicar o de interpretar. Y muchos nos reímos con este ejemplo. La cláusula 1.218a. Si la cláusula 152 entra en conflicto con la 2.3, entonces ir al 256 en cuanto a los términos y condiciones. Es decir, no se entiende absolutamente nada. Y esto es responsabilidad del abogado. Cuanto más difícil se escriba, mejor. A veces se dice en el ámbito jurídico. Y yo soy abogado, yo he estudiado Derecho y muchísimas veces me he visto a mí mismo, hace muchos años, cuando comencé a ejercer la profesión, me ha pasado, y hago mea culpa, de haber redactado un contrato y cuando lo vi tan simple dije, uy, qué simple que está, lo voy a hacer un poco más rebuscado como para confundir. Esto es parte de la formación académica que recibe el abogado. Cuanto más complicados hagamos las cosas, mejor. Y esto es todo lo contrario de lo que necesita el negocio, porque el lenguaje complejo y difícil no solamente es innecesario, sino que nos expone a riesgos. Y esto obviamente no ayuda para nada. Hoy en día se habla de los contratos deben ser simples, deben estar para los usuarios. Hay que redactar un buen contrato para el usuario y no para los tribunales. Porque hay muchos que dicen, tengo un contrato blindado excelente, está súper bien redactado y estoy súper tranquilo porque si me pasa algo, si la otra parte incumple, voy a tribunales y lo termino defenestrando a la otra parte. Voy a terminar metiéndole un montón de daños y perjuicios y vamos a litigar 20 años. Y la pregunta que hacemos es, ¿y de qué sirve tener una relación contractual así? Donde la otra parte se siente engañada con un contrato súper blindado, muy robusto, y vamos y litigamos y estamos en juicio 10 años. ¿Tiene sentido estar hablando de un contrato exitoso cuando el contrato es exitoso solamente cuando vamos a tribunales? El pitfall número 8 hace referencia a una pobre transición al equipo de implementación.
Y esto tiene mucho que ver con la gestión de proyectos. Ustedes están estudiando gestión de proyectos. Más del 60% de los project managers han advertido que justamente hay problemas por la transición pobre entre la fase de la oferta y la postfirma. Es decir, cuando no hay comunicación, ustedes también lo mencionaron al comienzo, entre la etapa, entre el área de la empresa que ha desarrollado el negocio y quien la va a implementar, obviamente estamos perdidos, porque si quien desarrolló el negocio y redactó el contrato de tal modo lo hizo con este fin, luego no le dice a quien va a implementar, fíjate que la cláusula tal está por tal motivo, porque la idea es cumplir esto y que la otra parte se vea beneficiado. Bueno, si no hay comunicación, vamos a estar muy mal. Ese es el pitfall número 8. El pitfall número 9 es el uso limitado de la tecnología. Tengan en cuenta que el contract management, la gestión de contratos, ha ingresado al negocio de manera reciente. En el año 99 nació con el nacimiento de la asociación que yo represento, la IACCM. Es decir que ya hay software, hay aplicaciones de tecnología para recursos humanos, para finanzas, para contabilidad, para tantas otras áreas de la empresa. El contract management ha sido reciente y por lo tanto hay muy poco software, o actualmente hay bastante, digamos, pero nada que ver con relación al existente respecto de otras áreas de la organización. Por lo tanto, esto nos lleva a que más del 60% de las empresas dicen que no tienen un software coherente o, teniéndolo, no es el más adecuado. Y esto nos lleva a que vamos a tener problemas, porque si no tenemos un software que nos mida en tiempo real el desempeño del contrato, no vamos a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando. Y terminamos esta lista de errores más comunes en contratación con la referencia a que a veces se hace un deficiente proceso de postfirma. Muchas veces se trabaja en la etapa de prefirma hasta la firma del contrato y luego se olvidan, es decir, ponemos el contrato en el cajón y nos olvidamos y no hacemos un seguimiento postcontractual. Y justamente el contrato es algo que tiene que ser visto de manera permanente, de regular, en uso frecuente y no sacarlo del cajón cuando haya un problema. Ese es el pitfall número 10. Con lo cual, hecha esta introducción, tenemos un primer pantallazo de los 10 errores más comunes en contratación que están aquí en español. Hay muchísimo material en la IACCM, en la página de la IACCM, en inglés. Yo he traducido al español apenas lo más básico, pero también tenemos muchísimo en materia de casos de estudio que vienen a no solamente el de Apple que estamos viendo en EALDE, sino otros más que podemos compartir. Así que quería darles a ustedes este pantallazo inicial de los 10 errores más comunes en contratación como para de alguna manera pintar el panorama. Y vamos avanzando. Yo voy rápido porque estamos a las 34 y tenemos poco tiempo, pero quería en este webinar de introducción darles un pantallazo general de todo lo que implica la gestión de contratos. Fíjense cómo ha cambiado el mundo. Yo recuerdo que en el año 94 estaba apenas un año de graduado, de licenciado en Derecho, de abogado en Argentina, y me acuerdo redactar demandas y contratos en máquinas mecánicas, ni siquiera eléctricas, ni que hablar de procesadores de texto en el año 94. En el año 94 se comercializaban, se revisaban y negociaban contratos mayormente de compraventa de mercaderías. El 81% de los contratos que se revisaban, que eran objetos de revisión o de gestión o de negociación, era de compraventa de mercaderías. Y en la compraventa de mercadería uno paga el precio, recibe el bien y se terminó. No hay más vuelta que dar. El contrato es de ejecución inmediata. Se firma, se cobra, se entrega la mercadería y se terminó. Solamente un 19% de servicios. ¿Qué pasa en el 2015? Bueno, todo lo contrario. Ha cambiado tanto nuestro entorno que ahora negociamos contratos mayormente de servicios. Porque justamente lo que hacemos es contratar servicios de ejecución continuada y por lo tanto no se termina de manera inmediata. Por lo tanto, ahora nos está interesando una relación contractual y no un contrato puntual que se termina inmediatamente. Ahora nos interesa que la otra parte que firma el contrato, que es nuestro proveedor o nuestro cliente,
esté bien con nosotros, porque como vamos a seguir de manera permanente y regular en una ejecución continua, prestando servicios, si nos empezamos a llevar a las patadas, bueno, vamos a estar mal. Entonces, en la IACCM decimos, ¿qué tenemos que hacer como para manejarnos en este mundo tan volátil? Bueno, tenemos que pensar en dos cosas, en el propósito del contrato y en el rol del contract manager. Entonces, desde el punto de vista del primer punto, que es el propósito del contrato, la pregunta es, ¿qué es el contrato? Y muchos dirán, bueno, sí, estudié Derecho. Yo cuando recuerdo que estudié abogacía, en la licenciatura de Derecho, estudié que el contrato es un acuerdo de voluntades en función del cual se fijan derechos y obligaciones, bla, 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 bla. Estamos hablando del contrato como documento, es decir, ese instrumento donde se firman los derechos y obligaciones de las partes. Este es el documento que a veces es utilizado como arma legal. Entonces la pregunta es, nosotros desde la IACCM, desde el Contract Management, ¿vemos al contrato como documento, como arma legal o lo vemos con otra perspectiva? Y la respuesta es justamente, no podemos ver el contrato como un arma legal, porque si nos focalizamos en tener un contrato robusto, que lo guardamos en el cajón y que lo sacamos solamente cuando la otra parte no cumple y decimos, ah, qué bien, no cumplió, le voy a aplicar la cláusula penal, tengo una condición establecida en el contrato, a ver, muy bien, cláusula 42, dice que puedo iniciarle juicio demandándolo por incumplimiento del contrato y por daños y perjuicios, y bueno, aquí me paro porque como no cumplió, me voy a financiar todo lo que él no hizo gracias a una cláusula penal. Genial, es un arma legal, es aplicar una sanción en caso de incumplimiento. Pero el contrato no es eso. Dijimos que el contrato tiene que ser visto como una relación, como un instrumento económico, como una herramienta que facilite negocios. Es una herramienta facilitadora de negocios que tiene por fin inmediato lograr relaciones contractuales exitosas y no puede ser visto como un arma legal. Entonces hablamos del contrato como relación, porque el punto final no es un contrato, el punto final es una relación que genere valor para las dos partes, según una apreciación de un miembro de la IACCM. Otro, por ejemplo, de Sony ha dicho, en el futuro el foco deberá estar en el contrato, pero no en el contrato legal propiamente dicho, sino en el marco que él mismo genera como facilitador de negocios. Entonces el contrato tiene que ser un arma económica a los fines de obtener valor, no un arma legal para aplicar una sanción en caso de incumplimiento, sino un instrumento, una herramienta económica, porque el contrato es una relación. Dijimos que en el mundo volátil el problema se solucionaba viendo el propósito del contrato y también el rol del contract manager. Justamente la pregunta que vamos a hacer a continuación, y no sé si vamos a tener tiempo, pero si pueden, escriban rápidamente y Daniel me va a decir, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las disciplinas o las profesiones que más vinculación tienen con el mundo de la gestión de contratos? ¿Ustedes qué creen? Porque estamos hablando del rol del contract manager. ¿Quién será el contract manager? ¿Será un abogado? ¿Será un licenciado en empresariales? ¿Será un ingeniero? ¿Será un project manager? ¿Será alguien de ventas, de compras? ¿Quién será? A ver si Daniel tiene alguna respuesta, por lo menos las iniciales, en respuesta a esta pregunta. Oladit indica gestión de contratos y desarrollo de nuevos negocios. Oladit José, es muy rápido, ¿eh? Es el primero que me contesta siempre. José, finanzas y economía. Y luego hay varias personas, César, Rosendo, Wendy, que indican que todas. Wow, bueno, yo diría que me quedo con estos últimos tres, Wendy, Rosendo y alguien más, que todas. ¿Por qué todas? Porque estamos hablando justamente de, y ahí voy a la siguiente página, porque a veces cuando toco el panel de control, no puedo acceder a la página. Fíjense aquí la encuesta que hemos hecho en España y en Latinoamérica entre nuestros miembros españoles y
e iberoamericanos de la IACCM. Hemos hecho la pregunta de, en España y en Latinoamérica, y no sé por qué se le decimos en inglés porque fue para España y Latinoamérica, ¿are you a qualified lawyer? Es decir, ¿eres un abogado o un licenciado en Derecho? Tú, contract manager. Y nos respondieron que sí, solamente el 24% de los contract managers. Con lo cual, la gran mayoría, el resto, no son abogados, no son licenciados en Derecho. Y esto es importante porque hay muchos que creen, tema contractual es de abogados. No, no es de abogados. Bien han respondido ustedes que son varios las disciplinas y como ha dicho Wendy y otros más al final, todas. ¿Y por qué todas han respondido? Yo concuerdo con esta opinión, porque no tenemos que identificar al contract manager con lo estrictamente legal. Hemos dicho anteriormente que no debemos asimilar el contrato al documento, al papelito, porque el contrato es relación. Y a continuación digo que así como no asimilamos el contrato al documento, no debemos identificar contract management a lo estrictamente legal o jurídico. ¿Por qué? Porque la gestión contractual no es solo legales, no es algo privativo del departamento legal, sino una combinación de múltiples disciplinas. Y esta es la característica fundamental del rol del contract manager, la multidisciplinariedad. Por eso Wendy, etcétera, etcétera, han dicho todos. ¿Por qué todos? Porque llegan al contract management, a la gestión de contratos, profesiones de las más diversas. Derecho, economía, finanzas, empresariales, ingenierías, gestión de proyectos, pero también comercialización, marketing, procurement, abastecimiento estratégico, muchísimas. Y todas estas se condensan, perdón, e integran todos estos campos de conocimiento que implican el campo del contract management. Entonces estamos hablando de algo multidisciplinario. Multidisciplinario es la característica fundamental del rol del contract manager. Fíjense lo que ha dicho el CEO de Google. En razón de la complejidad de las cosas que hacemos, necesitamos contar con recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos para que interactúen entre sí y en forma conjunta y traten de, obviamente, resolver problemas, bla, bla, bla. A lo que voy es, Google le está diciendo, están las cosas tan complejas que no puede venir solamente el abogado a resolver problemas de contratación. Necesitamos recursos humanos de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos. Por eso vamos a encontrar contract managers que son ingenieros o también abogados o son licenciados en administración o en economía. Yo hace muy poco en Buenos Aires hice una member meeting de la IACCM sobre el rol del contract manager y junté a un ingeniero que es justamente el Head of Contract Management para todo Latinoamérica de Ericsson, con base en Buenos Aires, y era ingeniero. Y también junté al jefe de Contract Managers de Accenture, Argentina, que es contador público, y yo soy abogado, y todos somos Contract Managers, y terminamos de alguna manera dándonos la razón de que aquí tenemos que ser multidisciplinarios, porque a veces el abogado es el que está haciéndose cargo del grupo del contract manager, pero en su grupo va a haber gente de diversas profesiones, va a haber licenciados en administración, en empresariales, como le dicen en España, o financieros o economistas, o también ingenieros propiamente dicho. Entonces estamos hablando de un rol multidisciplinario. La gestión contractual apunta a eso. Esta es una de las estadísticas unas encuestas que hemos hecho recientemente en la IACCM. La pregunta fue, ¿qué pasa en tu empresa? ¿Hay profesionales de contract management con un rol específico? Y yo siempre hablo de LATAM. LATAM es Latinoamérica, así en España nos llaman Iberoamérica, pero es lo mismo. Más España, más Italia, porque para mí no, según las estadísticas, el sondeo que hemos hecho, tanto España como Portugal e Italia, es decir, y también el sur de Francia, tiene muchísimo que ver con Latinoamérica en el sentido de que tenemos puntos en común en cuanto al grado de desarrollo del contract management, a diferencia de Australia, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos. Es el mundo anglosajón versus el mundo del derecho civil continental europeo.
Y preguntamos esto y justamente nos han respondido en Latinoamérica, España e Italia que 60% nos ha dicho no, no hay un rol específico, y un 40% ha dicho que sí en Latinoamérica, España e Italia. Todo lo contrario a lo que pasa, como ven en la columna de la derecha, en el resto del mundo. ¿Qué significa esto? Que, bueno, hay alguna brecha, hay alguna diferencia entre nuestra región y el resto del mundo. Es muy probable que tenga que ver en Latinoamérica fundamentalmente por la economía de nuestros países de Latinoamérica, también por el grado de importancia o relevancia que se le dé al compliance, a la conformidad, a la exigencia con normas reglamentarias y a que se imponga el abogado por encima del resto de los actores del proceso. En cambio, en el resto del mundo se está viendo de alguna manera las cosas de otro modo. Y todo esto nos lleva a la conclusión de que, bueno, hay de alguna manera alguna diferencia en Latinoamérica y España respecto del resto del mundo, porque no es una disciplina sólidamente establecida en la región Latinoamérica más sur de Europa. Yo estoy dentro de apenas 10 días viajando a España, a Italia, y estoy encontrándome con empresas que no tienen en sus senos la realidad del contract management. Recién ahora están algunas empresas españolas, especialmente las de infraestructura, la de construcción, generando un departamento interno dentro de operaciones que se llama contract management. Pero si uno va, por ejemplo, a Telefónica, no encontramos un departamento centralizado de contract management. En Telefónica de España, tampoco en Banco Santander. Es decir, en las grandes empresas españolas no hay departamentos de contract management. Obviamente sí las habrá en aquellas empresas españolas que son subsidiarias de multinacionales. Y lo mismo ocurre en el resto de los países de Latinoamérica. Y hablo de Latinoamérica porque sé que hay mucha gente de Latinoamérica siguiéndonos en este webinar. No es solamente Sudamérica, sino Centroamérica y México también. Pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, podemos decir que con excepción de multinacionales o de las multilatinas, si hay alguien de México ya sabrá a qué multilatinas nos estamos refiriendo, salvo estas, los roles del el rol del contract manager prácticamente no existe. Entonces, ¿qué pasa? Cae bajo la competencia de otras áreas. Y es el project manager el que hace de contract manager. Yo me he encontrado con gente en México o en Guatemala o en Colombia y en Venezuela donde me han dicho, yo soy project manager, pero por lo que veo también estoy haciendo de contract management. Entonces, tendría que tener a un contract manager reportando a mí. ¿Quién es más importante? ¿Quién es superior en el organigrama de la empresa? ¿El contract manager, el project manager? Bueno, no vamos a ponernos a discutir quién es superior. Lo importante es quién genera la función y quién la cumple de manera eficiente. Pero en nuestros países, ante esta situación, a veces la competencia del contract management cae bajo project management. Por eso es importante que ustedes, como profesionales de gestión de contratos, o la gente, por ejemplo, de EALDE, que está haciendo el programa de capacitación en gestión de proyectos, tenga un módulo de contract management, porque tiene muchísimo que ver, justamente. Pero a veces también cae bajo la competencia de compras, de ventas, de operaciones, etcétera. Vemos entonces que la gestión contractual en nuestros países del sur de Europa y de Latinoamérica está de alguna manera tratando de engancharse, de subirse al tren del progreso y como para de alguna manera empezar a generar habilidades contractuales. Vemos, por ejemplo, que en los últimos 2 años se ha aumentado el interés por parte de la alta dirección de las empresas en nuestros países del sur de Europa, de Sud y Centroamérica, un 55%. Y no solamente ha crecido el interés, sino también la inversión en el área. Si comparamos con 2 o 3 años atrás, en nuestros países hay un 82% más de inversión que antes. Esto no significa que estemos ganándole por goleada en sur de Europa y sur y Centroamérica. No estamos ganándole por goleada a Norteamérica, no es un 82 versus 64, no se crean que estamos ganándole. El tema es que de la nada, hace 3 años, de la nada de inversión, ahora estamos invirtiendo y por lo tanto ahí se advierte la diferencia.
Y según la agenda, y estamos bien, porque a pesar del inicio retrasado por problemas técnicos, vamos a ir cerrando bien y teniendo tiempo como para escuchar preguntas de ustedes. Tenemos apenas 9 minutos restantes. El último de los puntos que teníamos previsto para hoy era el de qué negociamos más y qué deberíamos negociar más. Y, y si yo pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿qué se ha negociado más? A ver, por ejemplo, traten de no mirar la slide que están viendo ahora y respondan a través de el panel de preguntas y respuestas. Y Daniel me va a leer. ¿Qué es lo que han negociado más ustedes últimamente? ¿Qué es lo que han venido negociando más? A ver si Daniel me puede leer algunas de las respuestas que estoy dando a nuestra audiencia. Vale, por aquí nos dicen servicios de TI, infraestructura de TI, responsabilidad civil, Sí. atribución de responsabilidades, tecnología, garantías, servicios en la Bien, nube, calidad de producto. bien, bien. Bien, está muy participativo la audiencia, ¿eh? La verdad que felicito a la gente de ALDE, porque a veces hago preguntas y tiran una o dos respuestas, pero están muy participativos y muy acertadas en las respuestas, porque uno dice, bueno, ¿qué se negocia generalmente? Y se negocia todo lo numérico. Fíjense en la lista de la izquierda. La lista de la izquierda trae una enumeración de las cláusulas contractuales que se negocian con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que negociamos más? Límites de responsabilidad, indemnizaciones, ajustes en el precio, eh, problemas relacionados con el pago, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos negociando todo lo que tenga que ver con precio, mmm, penalidades, posibilidad de incumplimiento. Y en realidad, en la cláusula de la derecha, se hace referencia a, porque estas son respuestas a encuestas que todos los años hacemos a nuestros 40.000 miembros en la IACCM. Y nos dicen, en la izquierda, lo que efectivamente negociamos. Y en la derecha dicen, bueno, en realidad tendríamos que haber negociado estos. Y se hace referencia al alcance de objetivos, responsabilidad de las partes, acuerdos de servicios y garantías, desempeño, etcétera. Es decir, que son diferentes la de la izquierda y la derecha. Decimos que negociamos con mayor frecuencia temas de precio, ajustes, pago, etcétera, etcétera, incumplimientos, penalidades, y decimos que deberíamos haber negociado con mayor frecuencia alcance de objetivos, desempeño. ¿Cuál es la lectura que hacemos de todo esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la gente dice, estamos haciendo esto, pero deberíamos haber estado haciendo esto otro? A ver si alguien se me atreve a responder rápidamente en el panel por qué pasa esto o cuál es la lectura que ustedes hacen al ver esta comparación de cláusulas de la IACCM, izquierda versus derecha. A ver si Daniel tenemos algo. Vale, a ver, Beatriz Eugenia dice directrices gerenciales, Carlos Barroso reactivos, no proactivos. Ajá. Juan, a ver, porque se me cruzan, hay tanta participación que se me cruzan. A ver, un momento. Esas son respuestas a la pregunta anterior, pero me encanta que haya tanta participación. La verdad que me sorprende. Tendríamos que estar haciendo un webinar mañana mismo, Daniel, ¿eh? Yeah. A ver. Por aquí, bueno, leo lo último que nos llega porque es que hay tanta participación. Luego dicen, quienes dan las órdenes no conocen los procesos. Bueno, sí, eso es bueno, está muy bien. Porque no se incluye a gran parte del equipo de ejecución. También. Porque nos fijamos en el dinero y tenemos una resistencia muy grande a poner cosas que nuestro staff no entiende y cree que implican mucho riesgo ponerlas. Bien, esa está muy buena también. ¿Quién respondió eso? Así le ponemos un 10. Bueno, esa última la ha puesto Fernando Ley, precisamente. Es que vamos, no vale. No, Fernando no puede responder. No, si es un experto, si es más que un amigo, un experto, un conocedor de todo. Fernando no puede responder. Bueno, nuevamente les agradezco a la participación, esta participación tan buena, y ya que vuelve a participar Fernando, con Fernando hicimos en Madrid, yo cada vez que voy a Madrid hago algo con Fernando porque nos interesa trabajar de manera conjunta, e hicimos en la plataforma del PMI un webinar en conjunto,
Y este mismo webinar que fue tan bueno lo vamos a repetir en la plataforma de la IACCM el martes 5 de junio a las 18 horas de España. Así que cualquiera que esté interesado, esto es gratuito, me manda un email y yo los puedo invitar sin ningún costo y voy a tener la ocasión de interactuar otra vez con Fernando. Bueno, entonces, seguramente hay más respuestas, pero ¿a qué apunta con todo esto la cosa? Apunta a, y ahí estoy queriendo pasar el slide, que no me pasa, porque me fui al panel de control. A ver. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué? ¿Qué lectura hacemos? A ver si me ayudas, Daniel, porque no puedo pasar de slide a pesar de que estoy haciendo bien los deberes. Es decir, estoy cliqueando en la página y le doy a siguiente y no lo permite. Si me la pasas. A ver, vale, dame un Ahí segundo. está, ahí estás. Ahí la tenemos No, a la se ha ido. Se va a ir, o se ha ido. Espera, dame un segundo y retrocedo. Te la coloco yo en el lugar en el Debe que... ser el delay, es que la PowerPoint cruza el Atlántico, va y viene. Vale, a ver, querías estar, a ver si es esta. Vale. En esa misma, gracias Daniel. Bueno, la Nada. pregunta que yo les hacía es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué difieren las de la izquierda con las de la derecha? Y la respuesta es que perdemos mucho tiempo, pero mucho tiempo, en la negociación de asignación de riesgos, en cláusulas relativas a la culpa, de índole financiera y sancionatorias. Es decir, ponemos nuestro foco, nuestro empeño en construir un contrato que nos proteja en caso de que las cosas salgan mal. Es decir, queremos abrir el paraguas por las dudas que las cosas salgan mal. Y por eso metemos en un contrato todas las cláusulas sancionatorias que nos protejan, que sea nuestra salvación. Pero en realidad, en el marco de la IACCM y del contract management y de lo que venimos diciendo, de que el contrato no es un documento, sino una relación que perdura en el tiempo, en ese marco decimos que en lugar de eso tendríamos que estar poniendo énfasis en la construcción de un contrato que nos garantice que las cosas salgan bien y que agregue valor para las dos partes de manera permanente y en el marco de una relación y no de un contrato puntual. Entonces, esto es lo que concluimos en el informe de las Top 10 Negotiated Terms de la IACCM. Y es el win-win de nuestros días, es el acuerdo, ustedes recordarán que siempre se ha estudiado los acuerdos de beneficio mutuo, el win-win, el ganar-ganar. Bueno, el ganar-ganar de hoy es que construyamos un contrato que nos dé la seguridad y la garantía de que las cosas salgan bien. No perder el tiempo en construir un contrato que nos proteja en caso de que las cosas salgan mal, sino tratar de agregar valor a las dos partes de manera permanente en el marco de una relación y no de un contrato puntual, porque justamente la idea del contract management es utilizar los contratos para establecer relaciones exitosas. Ese es el objetivo final. Bien, siendo la menos un minuto, terminamos casi apretados, les dejo nuevamente mis datos de contacto, mi celular, mi móvil, como dicen en España, el email, el Skype, es decir, también se pueden unir a mi perfil de LinkedIn donde comentamos cosas y la idea es generar un montón de tarea académica y también que se unan, obviamente, porque la idea es que se unan al programa de gestión de proyectos en el módulo correspondiente al que doy yo en el Contract Management en la EALDE. Pero bueno, estoy para preguntas, si hay tiempo ahora y si no, me pueden hacer las preguntas vía email. A ver qué tenemos, Daniel. Vale, leemos alguna pregunta porque tenemos que ir cerrando. Si no, también, además de trasladártelas a ti de manera individual, las que queden registradas en las preguntas que queden registradas en este chat, las podemos guardar y facilitártelas para que las respondas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y aquellos que son asistentes al webinar, que ya están en el programa de EALDE, bueno, pueden hacer estas preguntas también en el foro de preguntas y de debate de la página del campus virtual de EALDE. ¿Ok? Adelante. Vale. De momento, bueno, solo nos preguntan que si va a estar disponible la grabación, cosas más técnicas. Les decimos que mañana recibirán un correo electrónico con un enlace para que puedan volver a ver la grabación en el momento en el que quieran. Difundiremos el vídeo también en las redes sociales de ALDE
y los alumnos también tendrán este vídeo como material complementario insertado en el campus a partir de mañana. Genial. Vale, bueno, leemos una pregunta que nos entra por aquí. Si el resto quiere realizar, añadir alguna cosa más o cualquier otra pregunta, también que la deje escrita, que mañana se la trasladamos a Pablo, o directamente pues que escriba a Pablo, o en el caso de que sean alumnos, como ya decía Pablo, que la trasladen a través del campus. Bueno, con esta pregunta cerramos. María Beatriz Delgado pregunta, bueno, indica que es difícil cambiar la forma de pensar dentro de la empresa, pero más aún con proveedores. Cada uno tendrá su manera de trabajar y el contrato debe proteger a cada uno. ¿Cómo se hace para cambiar esta mentalidad? Sí, es excelente pregunta, María Beatriz. Es con capacitación permanente, con una toma de conciencia consistente, con la demostración a la otra parte, al proveedor, de que queremos hacer las cosas bien y de que en realidad no queremos engañarlos. Y muchísimas veces nosotros desde la IACCM nos ha pasado en Latinoamérica con varias grandes empresas de tecnología, de oil and gas y de industria. Hemos capacitado a Ericsson, a Microsoft, a gente de Apple y a otros más en forma conjunta a sus proveedores. Es decir, hay muchas empresas que han dicho, bueno, si nos vamos a hacer las cosas bien, vamos a citar a nuestros proveedores estratégicos y que ellos de alguna manera entiendan que estamos aquí para hacer las cosas bien y que queremos un win-win real y que queremos no transferir de todos los riesgos a la otra parte, sino escuchar al otro para mitigar los riesgos de la otra parte, pero que también el otro me ayude a mí. Las cosas pueden cambiar y les aseguro que he visto resultados. Hemos visto resultados con grandes empresas en Microsoft, en IBM, en HP y en varias empresas, aún organizaciones de administración pública, en gobiernos, modificando su criterio con el tiempo a través de una capacitación permanente y conjunta, si es posible, con la otra parte, proveedor o cliente. Pero se puede, ¿eh? No es una mera expresión de deseo, María Beatriz. Perfecto, pues si te parece bien, Pablo, vamos cerrando, vamos por dando concluido este webinar. Muchas gracias por tu intervención y por tus aclaraciones. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que realmente el webinar les haya resultado de su interés. Y para aquellos que aún no son alumnos de ALDE, pues les terminamos de animar a que terminen solicitando información o admisión sobre el máster en dirección de proyectos, programa formativo que comprende, entre otros aspectos, el tema del que hemos hablado hoy, el Contract Management. Esto es todo. Un saludo. Gracias. Buenas tardes.